$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y estamos iniciando junio, ya el mes de que se nos viene también el Mundial. Y pues tenemos de invitado al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho con el tema El Mundial de Fútbol como instrumento político y económico. Y pues qué bueno que está ya por aquí el maestro Rubén. Es un gusto tenerlo. Buenas tardes, ya hace varios trueques que no lo teníamos por acá, Muy varios buenas meses. tardes. Sí, es que no sé a dónde me metí, entonces ya di clic en donde decía unirse como panelista. De hecho, escuché toda su introducción, pero dije, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está el micrófono? Pero ya estamos aquí con todo gusto. Excelente, bienvenido. Pues si me permiten, Muchas vamos gracias. a presentar la semblanza del maestro Rubén. Él es consultor, conferencista y autor en diversas obras relacionadas con el comercio exterior y derecho marítimo. Con más de 21 años de experiencia, es socio fundador del despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados. También ha sido director de la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario. Es profesor en distintas instituciones y director de la revista IUS Mare. Ha ocupado cargos en empresas como Mitsui de México y agencias aduanales. Es reconocido como uno de los mejores abogados en materia aduanera y de comercio exterior por Concanaco, Ciudad de México, y como uno de los 50 líderes aduaneros de México también en 2020. Cuenta con un canal de YouTube donde comparte información sobre temas legales y logísticos en varios idiomas. Es autor también de los libros Derechos y Obligaciones de los pasajeros en materia aduanera, Derecho Marítimo para principiantes y coautor del libro El PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera, teoría y práctica. Pues bienvenido. Le damos la bienvenida también a todos los que se suman y ya saben que a través del chat es como vamos a recibir sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Siempre es un gusto estar aquí. Y efectivamente, a colación de que ya va a empezar el Mundial, estamos a 10 días, está muy cerca, pues elegí este tema que es el Mundial de Fútbol como instrumento político y económico. No me voy a adentrar mucho en las cuestiones de comercio exterior por respeto a otro ponente que él sí va a hablar ya en concreto del comercio exterior y el Mundial. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Mundial. Desgraciadamente, y me da mucha desazón que se utilicen los eventos deportivos justamente como eso, ¿saben? Como un instrumento jurídico, político, perdón, y como un instrumento económico. No debe de haber de ningún chantaje de ninguna índole. Si alcanzan a ver mi pantalla, por favor, confírmenme. Sí, ya la vemos. Y aprovecho a darle la bienvenida al doctor Máximo, que ya se unió también. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. Y pues bueno, espero que este tema sea de su agrado. La verdad estaba muy nervioso por hacer la presentación porque tuve que resumir lo más que pude para no excedernos del tiempo. Hay cuestiones muy interesantes y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este deporte que data de la Europa medieval. Nada más que en la Europa medieval, lo que nosotros conocemos como fútbol, para ellos era una mezcla de fútbol, rugby, box, lucha libre, empezando porque no se pateaba una pelota como tal, se pateaba la pelota, perdónenme, se pateaba la cabeza de una persona que había sido decapitada a través de un verdugo. Recuerden que eso era un espectáculo en la Europa medieval y ahí
hagan de cuenta que el pueblo A versus el pueblo B estaban pateando la cabeza del individuo a ver quién era el primero en llevarla hasta la plaza central de su ciudad. El partido podía durar horas, 4 horas, 5 horas, y se valía de todo. Golpes, pellizcos, mordiscos, barridas, patadas. Lo único prohibido era agarrar la cabeza con la mano. Jugaban por igual hombres, mujeres y niños. Entonces, pues ya en el siglo XIX, en Inglaterra, se empezó a estandarizar este deporte y a su vez, una vez que empezaron a estandarizar reglas del juego, entre otras cuestiones, pues fue como nació el rugby y el fútbol, que los estadounidenses denominan como soccer. El fútbol americano tiene una influencia directa del rugby, pero vamos a hablar de él más adelante, porque fíjense que en un mundial tuvo que ver justamente el fútbol americano en el fútbol. Perdonen el error ortográfico que me acabo de dar cuenta. Ahí debe de decir históricos, no históticos. Es así que en el año 1863, dada la popularidad de los obreros al estar jugando en sus tiempos libres partidos de fútbol o simplemente mirarlos, nace la Asociación Inglesa de Fútbol. Para 1864, ahí el año está mal, se llevó a cabo la primera competición entre los 15 clubes afiliados a esta asociación. El primer partido internacional se remonta a un encuentro disputado entre las selecciones de Inglaterra y Escocia en Glasgow el 30 de noviembre de 1872, mientras que el primer torneo internacional, denominado The British Home Championship, se llevó a cabo en 1884. Aquí en México estaba apenas publicándose el primer código de comercio, que fue abrogado por el código vigente que data de 1890, y si no me falla estaba gobernando el compadre y amigo de Porfirio Díaz, Manuel González. Si estoy incorrecto, por favor, rectifíquenme. Entonces, los partidos celebrados entre clubes ingleses y escoceses eran considerados como campeonatos mundiales. ¿Por qué? Porque Inglaterra se consideraba el padre del fútbol moderno. De hecho, los ingleses, con todo respeto, miren, siempre han tenido una mentalidad rara. Por aquella época decían que los mares estaban para separar a Inglaterra del resto del mundo, y en el siglo XIX, que fue el periodo de mayor expansión del Imperio Británico, pues tenían el autoestima hasta por acá. Entonces tenían el atrevimiento y la osadía de decir: cuando cruces por un buque de su majestad, tienes que enarbolar tu pabellón a media asta y saludar a la reina Victoria, desde luego, con 21 cañonazos. Obviamente el resto del mundo, pues no estuvimos de acuerdo, y el Imperio Británico se quedó con las ganas. Pero bueno, vamos a ver la gran lección de humildad que también le dieron al otror Imperio Británico, después Inglaterra o Reino Unido, en un mundial. Ya verán lo que les voy a contar. Para 1900, en las Olimpiadas de París, que fue en su segunda edición, el fútbol se introdujo como un deporte de exhibición, no fue ya como un deporte profesional. Eso sucedió mucho después, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no fue un deporte olímpico, pero sí de exhibición? Porque carecía de una asociación. Es por ello que 4 años después viene la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, ¿de acuerdo? Y pues en aquel entonces Argentina y Uruguay lideraban todos los partidos que se celebraban a nivel internacional. Reitero, Inglaterra nunca se interesó en participar en ningún torneo de esta índole, porque ellos decían simple y llanamente que eran los mejores. Así que no había mayor problema para ellos. Vamos a ir mundial por mundial. Trataré de ser muy breve, trataré de ser entretenido. En el Mundial de México 86 nos vamos a encontrar chismes muy buenos que ya los vamos a analizar ahorita. ¿Qué sucedió en el primer mundial celebrado? Que dicho sea de paso, así como las Olimpiadas tuvieron una iniciativa francesa a través del varón Pierre de Coubertin, el Mundial de Fútbol tuvo también otro francés que quiso traer esta justa deportiva. Les estoy hablando del señor Jules Rimet, ¿ok? En Uruguay, ¿qué pasa con Uruguay? Bueno, pues Europa no estaba del todo recuperada con la Primera Guerra Mundial, entonces se decidió jugar en Uruguay por dos razones. En primer lugar, por su estabilidad política, económica y social.
y también porque ese hermano país estaba celebrando la conmemoración del centenario de la jura de la Constitución. Por eso el estadio, que en su momento era uno de los más grandes del mundo, con capacidad para 50,000 personas, se llama el Estadio Centenario, todavía en pie. Entonces, se celebró en julio de ese mismo año, participaron 13 selecciones nacionales, que a diferencia de otros torneos, estas fueron invitadas, no participaron en una eliminatoria como lo conocemos hoy en día, a saber, Argentina, Chile, México, Rumania, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Francia, Perú y Yugoslavia. Los primeros dos encuentros en la historia de la Copa Mundial tuvieron lugar de forma simultánea el 13 de julio, donde Estados Unidos interpuso ante Bélgica por un marcador 3-0. Francia superó a México en un marcador 4-1. Cabe señalar que el primer gol que se anotó en el Mundial fue de un mexicano. Desgraciadamente, pues Francia se nos adelantó en el marcador. ¿De acuerdo? Pero de alguna forma, México fue aprendiendo poco a poco cómo llevar a cabo este tipo de torneos. Ahora, se dice que, que la primera anotación fue del francés Lucien Laurent. Sin embargo, se rumora también que un mexicano fue el que metió el primer gol en la historia de los mundiales. ¿Ok? Ya hablando de una competición, la verdad es que si hablamos de la inauguración y la primera patada que se dio a una portería en un mundial, ese honor le correspondió a Jules Rimet. Luego viene el polémico Mundial de Italia de 1934. En el Mundial de Italia 1934, desgraciadamente, fue cuando, a mi consideración, los eventos deportivos empezaron a utilizar como herramientas políticas, de igual manera para hacer proselitismo. Decía Mussolini, nosotros descendemos de los romanos, somos la nueva Roma, somos la raza perfecta, algo muy similar a lo que decía Hitler. Entonces el lema del campeonato mundial, ¿cuál era? Orden, disciplina y victoria. La selección italiana de fútbol tenía la consigna, de ganar el mundial, so pena de muerte. Entonces, pues en virtud del éxito que tuvo el primer mundial, vino esta segunda edición llevada a cabo en Italia, tal y como se acordó en los diferentes congresos del organismo. Dado que Uruguay albergó el campeonato inaugural, se aceptó que Europa empezara, bueno, hubiese una rotación entre América y Europa para llevar a cabo este torneo. Y como les digo, desgraciadamente Benito Mussolini utilizó el evento desde un punto de vista propagandístico y nacionalista para unificar el país. Presionó a los cargos directivos del deporte nacional, al seleccionador Vittorio Pozzo y a sus futbolistas para que conquistaran el título, como más tarde acabaron reconociéndolo muchos de ellos, ya cuando Mussolini estaba muerto. Italia quería asegurarse el éxito en su mundial, incluso antes de su concesión, cuando en 1931 autorizó la llegada de sudamericanos con ascendencia italiana, los llamados oriundi, como son los argentinos Luis Monti, Atilio de María, Enrique Guaitia y Raimundo Orsi, y el brasileño Angiolino Guarisi, que después fueron nacionalizados. El comité organizador tampoco escatimó en gastos, asignó un presupuesto de 3,5 millones de liras, que fue el más elevado hasta aquella época, participando Alemania, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos, Argentina, Checoslovaquia, Francia, Rumania, Austria, Egipto, Hungría, Suecia, Bélgica, España, Italia y Suiza. ¿Por qué no fue México? Bueno, pues porque la plaza para Norteamérica fue disputada el 24 de mayo de 1934, a solo 3 días de iniciar el Mundial, y el encuentro se dio entre Estados Unidos y nuestro país, dobleteando el marcador los estadounidenses en un 4-2, y ellos se quedaron con la plaza norteamericana. De entre las curiosidades que les puedo comentar, tenemos que Uruguay ha sido el único campeón que no ha defendido su título, ya que decidió no acudir en protesta porque Italia había rechazado su invitación para el Mundial de 1930. La victoria italiana en la Copa Mundial supuso un punto de inflexión para el fútbol nacional, ya que gracias al trabajo del entrenador Vittorio Pozzo, quien desde 1929 introdujo una nueva táctica basada en el modelo de pirámide de la época, 2 defensas, 3 mediocentros y 5 delanteros,
por el que dejaba dos centrales escalonados en el área, retrasando la posición de los centrocampistas de banda, dando protagonismo en el ataque. Quienes tienen buena memoria futbolera no me van a dejar mentir. En un partido en 1997, Bora Milutinovic eligió esta misma formación para la selección mexicana y en el primer tiempo se le iba ganando 2-0 a Brasil. Desgraciadamente, pues bueno, el marcador terminó en favor de Brasil 3-2. Pero bueno, fue un muy buen experimento, una buena lección. No fue en Copa América, fue un partido amistoso, pero bueno, esa fue la formación que eligió Bora Milutinovic. ¿Ok? ¿Qué más sucedió? Bueno, se suele recordar como uno de los mayores ejemplos del uso político del deporte, ya que volvemos a lo mismo. Mussolini quería mostrar los supuestos logros que el fascismo italiano había alcanzado durante sus 12 años de mando, reflejándose en todas las facetas del torneo sin que la FIFA pudiera evitarlo. El país se llenó de cárteles alegóricos con futbolistas haciendo el saludo fascista y los partidos de la selección italiana contaban con la presencia de destacados miembros del gobierno y de la milicia voluntaria para la seguridad nacional, esto es, los camisas negras, con un efecto intimidatorio entre los rivales. Luis Pozzo recibía telegramas donde se le presionaba para que ganara y gente como Luis Monti sintió miedo ante las consecuencias de una posible derrota, que no ha sido la primera y única ocasión, como lo vamos a ver más adelante. 4 años después viene el país galo a albergar la justa mundialista y pues el torneo estuvo marcado por un clima prebélico. Desgraciadamente ya se respiraba una tensión muy fuerte. Hitler y sus ambiciones para expandirse por Europa, primero Europa, después América, buscar alianza con el imperio japonés, con la Italia de Mussolini. En su momento también se quiso subir ese barco Francisco Franco de España, mas sin embargo Franco lo pensó dos veces porque dijo, bueno, es muy atractiva la oferta que está haciendo Hitler, pero ¿qué va a suceder si las potencias del eje pierden la guerra? ¿Dónde va a quedar España? España está muy vulnerable, entonces primero yo voy a hacer como que apoyo a los fascistas, pero ya después me voy a declarar neutral para posteriormente ingresar a la Segunda Guerra Mundial ya dentro del lado de Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, que en su momento fueron aliados. Aquí participaron 15 países porque Austria, que ya había clasificado para el Mundial, ya había sido anexionada por la Alemania nazi y su plaza quedó vacante. Además, déjenme les cuento que 12 de los 15 países eran europeos, apenas hubo 3 equipos del resto del mundo. Sudamérica le dio la espalda al evento en protesta por la elección consecutiva de un estado europeo. De acuerdo con la ausencia destacada de Argentina, quien dicho sea de paso se ofreció a organizarlo, y Uruguay, que no fue por segunda ocasión consecutiva, apoyando a su hermana Argentina. Los únicos representantes americanos fueron Brasil, que no ha faltado a ningún mundial, y Cuba, así como las Indias Neerlandesas, actual Indonesia, primer país asiático en participar. Entonces tenemos como selecciones participantes ya en una eliminatoria Alemania, Cuba, Indias Orientales Neerlandesas, Polonia, Austria, que ya les comenté que su lugar quedó vacante, Checoslovaquia, Italia, Rumania, Bélgica, Francia, Noruega, Suecia, Brasil, Hungría, Países Bajos y Suiza. En la final, celebrado en el estadio de Colombes, Italia se impuso a Hungría 4-2 y se convirtió en el primer país que obtuvo el bicampeonato. Así, Vittorio Pozzo fue también el primer entrenador y hasta ahora el único que ha ganado la Copa Mundial en 2 ocasiones. Hungría, desde esta época hasta los años 50, era una máquina de hacer goles. Desgraciadamente nunca se alzaron con el título. ¿Ok? Por curiosidades, les cuento que los argentinos estaban convencidos de que serían los organizadores después de que el presidente y fundador de la FIFA, Jules Rimet, se lo insinuara a los dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino en lo sucesivo AFA en una visita oficial en Buenos Aires.
ya que según su versión interpretaban que había alternancia entre continentes y de hecho eso era lo que se había propuesto. Sin embargo, pues tuvo mucho que ver el liderazgo de los franceses Henri Delaunay y Robert Guérin, expresidente de la FIFA, que hicieron cabildo para que Francia presentara un proyecto y su compatriota Rimet quedó convencido y el resto de los miembros se decantaron a favor del país galo por el número de estadios y cuestiones de transporte. Por primera vez Alemania participa con la terrible bandera nazi y no con la bandera tricolor del Imperio Alemán, que era en este orden: negro, blanco y rojo, sin la cruz teutona, ¿de acuerdo? La cruz teutona vino después para posteriormente ser sustituida por la terrible bandera nazi, que no quise poner aquí, no tiene ningún sentido ponerla, y también les voy a hablar de la regulación legal de los símbolos nazis en Alemania, pero no ahorita, no es el momento, ya vendrá su oportunidad. Ahora, cuando la Segunda Guerra Mundial estalló un año después, los acontecimientos bélicos impidieron a la FIFA organizar la Copa Mundial en sus ediciones subsecuentes de 1942, que iba a ser Hungría, y en 1946, que estaban ahí peleando la candidatura otra vez Argentina y Brasil por primera vez. ¿Ok? Entonces, pues esto se retomó hasta el año de 1950, un mundial muy amargo para Brasil, como lo voy a comentar ahorita. El mundo lo que quería era paz, entonces este mundial no se ve tan marcado por el proselitismo político, ni por ideologías tontas de razas superiores, ni nada por el estilo. Se trataba de retomar el espíritu deportivo y aparte el señor Jules Rimet trataba de replicar lo que señaló su compatriota, el varón Pierre de Coubertin. Aquí lo importante no es ganar o perder, sino competir y que todos participemos como hermanos, ¿de acuerdo? Es en el Mundial de Brasil 1950 cuando el Trofeo de Campeones, como se llamaba a esta copa, que es la Copa de la Victoria, se renombra como la Copa Jules Rimet. Por eso vamos a ver en las justas posteriores, ya exceptuando Alemania 1974, porque se sustituyó el trofeo. Ahorita les voy a decir por qué. Se llamó Copa Mundial Jules Rimet. ¿Ok? Entonces, las sucesivas retiradas provocaron que solo participaran 13 países, 6 europeos y 7 americanos, estando presentes Bolivia, Estados Unidos, México, Suiza, Brasil, Inglaterra, Paraguay, Uruguay, Chile, Italia, Suecia y Yugoslavia. Debido a su formato de competición usado únicamente aquí, fue la única en la cual no se celebró una final, fíjense, ya que en la fase preliminar los 13 participantes se dividían en 4 grupos para enfrentarse todos contra todos. Había un grupo de 4 y 2 grupos de 3. Los ganadores de cada grupo, que fueron Brasil, España, Suecia y Uruguay, pasaban después a una liguilla de 4 bajo el mismo sistema de la que saldría campeón. El balón que se utilizó fue de fabricación brasileña, denominado Duplo T, y aquí Brasil, al igual que muchos países latinoamericanos, seguían el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, siendo junto con México y Argentina los países que con más éxito en la región tuvieron al seguir este modelo económico, sentando las bases para ser las 3 potencias actuales de la región. Este balón, como les decía, fue la primera vez que utilizaba un balón sin tiento. Asimismo, se atribuye el invento de este balón, innovador para la época, a los argentinos Luis Polo, Antonio Tosolini y Juan Balbonesi, que en aquella época, te cuento que Argentina invertía mucho en ciencia y tecnología. Por eso Argentina tuvo muchos avances, no nada más en cuestiones médicas, sino también en el estudio del derecho ultraterrestre, como también en este espacio me han dado la oportunidad de platicar sobre esa hermosa rama del derecho. Y formaban parte del fútbol americano, perdónenme, sudamericano, desde la década de los años 40. Perfeccionaba el modelo original, era un balón de 12 paneles con costura y pico invisibles y reitero, se podía inflar con una válvula, lo cual lo hacía más sencillo, hecho como sus predecesores con piel de cerdo, material resistente. Aquí viene el triste maracanazo donde Uruguay le ganó 2-1 a Brasil, ya que Brasil se adelantó poco después del entretiempo gracias a un gol de Friaza. Pero Juan Alberto Schiaffino empató a la mitad del segundo tiempo y termina rematando el charrúa Alcides Gilla,
completando la remontada a 11 minutos de la final. O sea, imagínense qué traumático. Ya a 11 minutos de terminar, mucha gente lloró, hubo suicidios por esa derrota. Además de que les voy a comentar una cosa. La playera de visitante, bueno, no de visitante, más bien la única playera que tenía Brasil para jugar era de color blanco. En la vida volvieron a utilizar ese color porque lo consideraban de mala suerte, ¿de acuerdo? Ya después de este mundial vinieron los famosísimos colores verde y amarillo como local y azul y blanco como visitante. Aquí fue la primera vez que Inglaterra aceptó ir. Ellos no lo consideraban necesario porque decían que ellos eran los mejores, ya que habían inventado este deporte. Pero ¿qué creen? Recibió una lección de humildad por parte de Estados Unidos al perder 1-0 en el Estadio Independencia en Belo Horizonte. Y les voy a decir una cosa, los jugadores de la selección de Estados Unidos de aquella época no eran jugadores profesionales, eran jugadores de fútbol americano universitario y que les dijeron, a ver, órale, vete al Mundial de Fútbol, vamos a ver qué tanto potencial llega a tener Estados Unidos en ese deporte. Se tardaron 40 años, pero no dejaron de persistir. Y entonces es como les digo, pues hubo encabezados que ilustraron la noticia. Aquí está el señor Gilla, ya a una edad avanzada, fotos del maracanazo, y pues para Brasil lo definió como un drama, una tragedia y un ridículo total. ¿De acuerdo? Y como te decía, los jugadores de Estados Unidos de aquella época eran en realidad jugadores de fútbol americano, mas sin embargo aún así superaron a países con tradición futbolera como Paraguay, México y Bolivia, siendo estos los tres últimos lugares de la Copa. Tengo una comparación entre el balón de fútbol americano usado en aquel entonces y una foto original del balón duplo T hecho en Brasil. ¿Sale? Llega después el Campeonato Mundial en Suiza, 1954, la siempre neutral Suiza. Vamos a ver qué pasó ahí. La tierra del chocolate, claro, fabricación de chocolates. El cacao sabemos perfectamente bien que fue un regalo de México para el mundo. Es así que ya en la posguerra, pues era el único país europeo que tenía la infraestructura requerida para el evento. Después de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, contó con la presencia de 16 selecciones, ya la Alemania federal, ya estamos hablando de dos Alemanias, Checoslovaquia, Hungría, la máquina de hacer goles, Suiza, Austria, Corea del Sur, Inglaterra, Turquía, Bélgica, Escocia, Italia, Uruguay, Brasil, Francia, México y Yugoslavia. Déjenme les cuento que fue el primer mundial transmitido por televisión en por lo menos 8 países de Europa. El partido por la gran final se disputó entre la Hungría de Puskás, ahorita te cuento quién era ese gran jugador, y la Alemania Federal, en el llamado Milagro de Berna, donde los alemanes derrotaron a los favoritos húngaros por 3-2 y se coronaron campeones por primera vez de la Copa Mundial. El balón se llamó Swiss World Champion, fabricado también por una compañía suiza. Recordemos que estamos hablando de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que era el modelo keynesiano que se llevaba en la mayoría del mundo. ¿Ok? Estaba otro economista de apellido Hayek, si no me falla la memoria, pero no fue tan replicado como en su momento sí lo fue Milton Friedman con el libre mercado, también llamado neoliberalismo, que por supuesto lo voy a ver también aquí contigo. Suiza, como les digo, había sido elegida como sede del torneo a realizarse en 1949, pero fue modificado para que se llevara un año después y en tierras cariocas. ¿Ok? Por primera vez, pues bueno, hubo dos selecciones de Alemania. Te platico qué pasó aquí. Alemania pudo volver a competir en la Copa ¿cómo se llama? De Suiza 1954, tras la prohibición de Brasil 50, por considerarla como el país que había declarado e iniciado la Segunda Guerra Mundial. Entonces se presentaron dos selecciones del antiguo territorio, la Alemania Oriental, sucesor de la antigua selección germana, y el pequeño protectorado semi-independiente del Sarre, el que sobreviviría un par de años y solo participaría en este torneo. La Alemania democrática no se presentaría a una fase clasificatoria hasta 4 años más tarde. Por primera vez se realizó una efectiva eliminatoria en Asia, donde clasifica Corea del Sur, el país más adelantado en fútbol,
y en Sudamérica, ya que en los torneos anteriores los equipos del subcontinente se habían clasificado gracias a invitaciones o retiradas de sus adversarios. Ferenc Puskás, la gran estrella del Mundial, a pesar de no haber sido el mayor goleador, es recordado por su potencia al patear, es considerado una de las leyendas del Real Madrid y desde la temporada 2009-2010 la FIFA otorga el premio Puskás en su honor, siendo otorgado al jugador que anote el mejor gol de toda la temporada. Se los presento, en paz descanse, el húngaro Ferenc Puskás, que estuvo a nada de coronar a su país como campeón del mundo, pero le sucedió lo que le pasó después a Holanda, actualmente Países Bajos. Llega 1958, con ello el Mundial de Suecia, un mundial muy especial para Brasil. Resulta ser que aquí participan igual 16 países. Este formato se conserva hasta España 82, que asciende a 24, acudiendo Alemania Federal, Checoslovaquia, Hungría, Paraguay, Argentina, Escocia, Inglaterra, Suecia, Austria, Francia, Irlanda del Norte, la Unión Soviética, que ya se hacía presente con un portero que causó sensación, Brasil, Gales, México y Yugoslavia. En 1946, Suecia solicitó la organización del Mundial del 58, la cual fue aceptada sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Ahora sí que si acaso Brasil en su momento impugnó la decisión debido a que según el reglamento tenía que alternarse entre Europa y América. ¿Y qué creen? Otra vez Argentina fue rechazada para organizar un mundial, desgraciadamente. Si pensábamos que México había sido muchas veces rechazado por que no nos querían dar ni la sede del mundial ni la sede de las Olimpiadas, nuestros hermanos argentinos nos rebasan en eso, ¿eh? Argentina insistió mucho para albergar un mundial y muchas veces lo rechazaron. Pero bueno, la FIFA decidió repetir la votación en el 54, pero la verdad es que la calidad de los estadios e instalaciones que ofrecía Suecia eran mucho mejor. Es por ello que fue elegido para albergar esta Copa Mundialista, que fue el primer torneo de O Rei Pelé. Desgraciadamente aquí la política otra vez se hace presente, mezclándose con el deporte. Prueba de ello es que por primera vez estaba asegurado un cupo para África y Asia. Sin embargo, en las rondas finales, Indonesia, Egipto y Sudán se negaron a enfrentarse a Israel por conflictos políticos e Israel debió obtener una victoria ante un lucky loser, que en inglés quiere decir un perdedor afortunado para poder participar, antecedente del repechaje. Del lado de los anteriores campeones, Italia y Uruguay, el primero fue eliminado por Irlanda del Norte y el segundo por Paraguay, tras vencer en los partidos de ida y vuelta a los israelíes. Gales logró clasificarse por primera vez a un mundial, al igual que Irlanda del Norte, dándose la circunstancia de que participaron por primera vez las cuatro selecciones británicas. La Araña Negra, este portero soviético, participó con su selección en cuatro mundiales. Suecia 58, quedando su país en cuartos de final, siendo el jugador más destacado de su equipo. Chile 62, llegando otra vez a cuartos de final. Inglaterra 66, llegando a semifinales. Y tuvimos el honor de conocerlo aquí en México 70, llegando a cuartos de final. También disputó y ganó la primera Eurocopa en 1960. ¿Por qué le llamaban así? Por su altura, por su agilidad y pues por la enorme altura que tenía y el color negro del uniforme emulaba una araña que estaba cubriendo la portería. ¿De acuerdo? México por segunda vez quedó en último lugar, solo después de Uruguay en 1930. Fue la primera final donde hubo una goleada, imponiéndose Brasil frente a los anfitriones en marcador 5-2, debutando un jovencito de 17 años, Edson Arantes do Nascimento Pelé, quien ya escribía su propia historia. Uno de los triunfos de Brasil fue que empezaron a recordar sus raíces africanas. Hay una película biográfica de Pelé que ilustra esta parte que les estoy contando, porque un grave error que siento yo cometió Brasil y que fue lo que le llevó al marcanazo fue que olvidaron su esencia. ¿De acuerdo? Entonces ellos dijeron, si tenemos raíces africanas, ¿por qué no mezclar esos bailes africanos con el fútbol? Practicamos el fútbol con mango,
con naranjas, no con pelotas profesionales. Esto nos va a dar más agilidad, más coordinación y a todo ello le llamaron el jogo bonito, que en portugués quiere decir el juego bonito que por mucho tiempo caracterizó a Brasil. Ahora, la decisión fue tan buena, y por cierto, también el cambio de playeras, como les había comentado, el cambio de color, que en Chile 62 repitieron la hazaña, ¿sabes? Como te decía, fue el nacimiento del Yogo Bonito. Y fíjate, 2 décadas después, esto fue aprovechado por los dictadores de Brasil para distraer la atención de la población respecto a todo lo malo que sucedía en Brasil. Crisis, inflaciones, desaparecidos, dictaduras militares. A partir de este mundial, a la selección brasileña se le ve con un gran respeto, se le apoda como A Canariña por el color amarillo de su playera, a Verde Amarela por el color verde amarillo también de su uniforme como local, y por primera vez se le empieza a llamar el Scratch do Oro. Scratch es un término que significa magnífico, grandioso, ¿de acuerdo? De oro por el color amarillo y por la jugada limpia que ofrecían los brasileños, el Scratch do Oro. Llega el Mundial de Chile 62, el más violento de la historia. Vamos a ver por qué. La verdad, cuando yo vi eso, sí me sorprendí. Dije, ojalá y no haya habido movimientos armados o protestas, pero no, para nada. Ahorita te digo. Por cierto, amigos de Hagamos un Trueque, ¿se acuerdan que en un programa donde toqué el tema de derecho ultraterrestre, les hablé de un chileno que se argumentó propietario de la luna y tiene su escritura pública? Bueno, ¿qué tiene que ver con el Mundial de Chile? Fíjate bien en el póster, ¿sale? Se supone que el balón que está enfrente de la Tierra es la luna. Chile no se alcanza a ver muy bien, pero está iluminado en un color ligeramente naranja y eso significa que la luna le pertenece a Chile. ¿Ok? Bueno, tratando de defender a su compatriota notario y pues 6 años después, en el 68, vino el Acuerdo General sobre el Espacio Ultraterrestre para proteger justamente eso. Chile en aquella época, y aquí no me van a dejar mentir expertos en la materia, en la década de los 60, cuando se crea la ALALC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, se dividió a la región en tres secciones. La zona A, integrada por los países más desarrollados, Argentina, México y Brasil. La zona B, los de desarrollo intermedio. Y la zona C, que eran los de desarrollo más bajo. Ahí estaba Chile. Chile era uno de los países más pobres de América Latina. Y de hecho la frase, porque nada tenemos, lo haremos todo, superaron diversas dificultades. Y para no, y mira qué interesa del pueblo chileno, porque 2 años antes vino el terremoto de Valdivia, considerado el más intenso en la historia de la humanidad, con 9,5 grados Richter afectando el sur del país. Sin embargo, supieron salir adelante y participaron las elecciones de Alemania Federal, Chile, Hungría, Suiza, Argentina, Colombia, Inglaterra, Unión Soviética, Brasil, Checoslovaquia, Italia, Uruguay, Bulgaria, España, México y Yugoslavia. Destacó el único gol olímpico que se ha anotado en este torneo, obra del colombiano Marcos Col ante la Unión Soviética, y las habilidades del brasileño Garrincha, reconocido como el mejor jugador del campeonato, ya que su compatriota Pelé desgraciadamente estaba lesionado. Lo frenó bastante. Siempre le pegaban al pobre Pelé, siempre se le iban encima. ¿De acuerdo? Hay que ir en contra del más fuerte, pero tampoco hay que exagerar. Es un deporte, no es la guerra. La final se disputó en el Estado Nacional de Santiago, donde 11 años después, desgraciadamente, mucha gente de su población estarían ahí hincados con las manos en la nuca y apuntados con una bayoneta. Pero bueno, no quiero tocar esa triste historia. ¿De acuerdo? Estamos hablando ahorita del Mundial y Brasil consigue su segundo título consecutivo al ganarle a la poderosa Checoslovaquia 3-1 y fue la última vez en que ha ocurrido consecutivamente. Los locales alcanzaron el tercer puesto local al vencer a Yugoslavia 1-0, considerándose el mayor logro del fútbol chileno en toda su historia. ¿Sale? Las curiosidades, está la música oficial que se llama el rock del mundial de la banda local Los Ramblers. Tiene un ritmo un poco pegajoso, muy típico de lo que era el rock de los 60.
tuvo la mayor cifra de goleadores, 6 con 4 tantos. Se le conoce, como te decía, el mundial más violento de la historia debido a sus numerosos lesionados y partidos como la batalla de Santiago entre Chile e Italia, donde hubo narices rotas, sangre, golpes, patadas. Oye, ¿y qué no los podían expulsar? Es que no había tarjetas. ¿Qué no los podían cambiar? Es que no se podía cambiar a los jugadores hasta que viniese el medio tiempo. Eso llegó hasta México 70. ¿Sale? Déjame te cuento que México obtuvo su primer triunfo mundialista al golear a la futura subcampeona Checoslovaquia 3-1, pero de todas maneras México ya estaba eliminado. A pesar de eso, en México se tomó la noticia muy bien y se fue a celebrar al Ángel de la Independencia. Ya se empezó a tomar como tradición ir a celebrar allí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Minerva, en, ¿cómo se llama? En Guadalajara, y el Monumento a Neptuno, corríjanme si estoy en un error, en Monterrey, ¿de acuerdo? Fue a partir de este mundial. Llega, y por cierto, con una sorpresa, una mascota, el Mundial de Inglaterra 1966. Este mundial quería llegar también al público infantil. Ven, juega, diviértete, ¿ok? Fíjate que Inglaterra, Alemania Federal y España presentaron sus candidaturas respectivas para organizar esta copa. Sin embargo, España retiró su elección y a final de cuentas, la sede quedó para Inglaterra, disputándose la final con la Alemania Federal en el estadio Wembley. Tras empatar a 2 goles en tiempo reglamentario, se disputó una prórroga en la que Joy Horst anotó uno de los goles más polémicos de la historia. Y es que por mucho tiempo se especuló que no había entrado a la portería. Finalmente, un cuarto gol le dio a Inglaterra su primera Copa Mundial de las manos de la reina Isabel II. Tiempo después, con los avances tecnológicos, se descubrió que desgraciadamente ese gol fantasma en verdad nunca había entrado a la portería. Ahora, ¿qué sucedió ahí? En verdad el ojo humano no lo alcanzó a ver, se fingió demencia para favorecer a Inglaterra. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que Alemania ya había ganado un mundial, que fue el de Suiza 54, e Inglaterra no. ¿Cómo es posible que los inventores de este deporte no hayan ganado una copa? De igual manera, como te decía, viene la primera mascota, Willy, un león antropomórfico, símbolo típico del Reino Unido, en honor al rey Corazón de León. Fue la primera mascota en la historia del Mundial y una de las primeras asociadas a una competición internacional. Ya te mencioné quiénes participaron, no es cierto, no te lo había yo dicho. Alemania Federal, Chile, Hungría, Portugal, Argentina, por primera vez en mucho tiempo, porque tuvieron que pasar añísimos, Corea del Norte, Inglaterra, Suiza, Brasil, España, Italia, Unión Soviética, Bulgaria, Francia, México y Uruguay. Fíjate que en el mes de marzo de 1966 la realización del evento se puso en jaque tras el robo de la Copa Jules Rimet, que se exhibía al público en una iglesia de Westminster. El trofeo estuvo perdido por 8 días, tras los cuales un perrito de nombre Pickles la encontró en el jardín de una casa. El ladrón finalmente fue condenado a 2 años de prisión y Pickles logró la popularidad y fue exhibido durante el día de la inauguración del campeonato como un héroe nacional. Todo el mundo lo vio a través de la televisión vía satélite. No ha sido el único animalito que ha protagonizado un mundial, ¿de acuerdo? Sí, el primer animalito terrestre y hasta ahorita el único, pero el segundo animal que te voy a decir es un animal marino, seguramente ya lo recordaste. ¿Ok? Vámonos con México 70. Fíjate que voy a ser muy sincero contigo. A mí el póster del Mundial México 70 no me gusta el color, no me gusta el diseño. A lo mejor yo tengo muy mal gusto o a lo mejor tengo otra percepción. ¿Por qué te lo comento? Porque resulta ser que según los diseñadores gráficos y especialistas en el tema, el póster de México 70 es uno de los más estéticos en la historia. Ahorita atiendo el chat, enseguida vuelvo con ustedes. Y para no perder la tradición, viene también una segunda mascota consecutiva, Juanito 70, ilustrando al público infantil de México, cómo eran los niños de México de aquel entonces. En aquella época se consideraba que un niño sano era gordito, tal cual lo estamos viendo con Juanito 70. De hecho, quienes hemos crecido con Pancho Pantera, que hemos sido muchas generaciones, el Chocomil que ya se vendía en aquel entonces, Pancho Pantera era un niño gordito.
Sale y vale, ya después le redujeron la cintura, le pusieron más pectorales, hasta que, bueno, con las nuevas reglas de etiquetado en alimentos, ya nos olvidamos de Pancho Pantera, ¿de acuerdo? Para que los niños no se dejen guiar por una figura que les llame la atención y en verdad se consuman alimentos más nutritivos. Vamos a ver qué pasó en lo que se considera el mejor mundial de la historia, dada la destacada generación de futbolistas que participaron en el certamen. También tuvo mucho que ver el juego limpio, no hubo expulsados en todo su desarrollo. Entre las estrellas que asistieron estaban el Rey Pelé, Franz el Kaiser Beckenbauer, Uwe Seeler, Gerd Müller, Luigi Riva, Gianni Rivera, Teófilo Cubillas, Jairzinho, Gerson, Roberto Rivellino, Tostao y Bobby Charlton. ¿Ok? Que después fuese entrenador de las selecciones de Irlanda y de Inglaterra. Fíjate que para mediados de la década de los 50 México ya tenía experiencia organizando eventos internacionales, de los cuales te puedo mencionar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1926, los homónimos de 1954 y el Campeonato Panamericano de Fútbol de 1956. Esto representó el primer torneo futbolístico de alta competencia organizado en el país, siendo un punto de inflexión en la internacionalización del fútbol mexicano. La cantaleta de siempre, no le querían dar la sede a México que por la ciudad, la altura de la ciudad. Lo mismo que pasó con México 68 y porque desgraciadamente las películas de Hollywood y las caricaturas estadounidenses nos dibujaban como un pueblo que no tiene nada de malo, pero nos dibujaban como un pueblo desértico y todos llenos de sombreros y vestidos con ponchos o con zarapes, que reitero, no tiene nada de malo, es parte de nuestra tradición, pero México es mucho más que eso. Y todo el mundo nos veía así. Y era un mundo donde todavía el racismo estaba muy marcado y el clasismo no se diga. No era como ahora que hay más tolerancia, ¿sabes? Organizar un mundial en África en aquella época, por favor, ¿qué te pasa? Si en aquella época países como Estados Unidos tenían baños para afrodescendientes y baños para anglosajones, no podían entrar al mismo baño. Había restaurantes en donde con una frase muy grosera decía, no se aceptan negros, ¿ok? Bueno, era otro mundo. Te cuento que la empresa Telesistema Mexicano, predecesora de Televisa, fue instado por el entonces Departamento del Distrito Federal para transmitir el partido de la segunda fecha contra Perú el 4 de marzo del 56 para evitar sobrecupos en el estadio de Ciudad Universitaria, que era el más grande de aquella época. México necesitaba un estadio a la altura de una justa mundialista. ¿Sale? Y entonces fue aquí cuando se empezó a ver en el Mundial de México 70 que el fútbol podía ser un negocio que se podía vender vía la tele y llegaron un montón de patrocinadores como nunca antes en la historia. Patrocinadores de todo el mundo, ¿eh? A pesar de que México tenía una economía cerrada, una economía proteccionista, llegaron patrocinadores como Cinzano, Martini, te hablo del vehículo, de la marca de vehículo Martini, no de la bebida, entre otros. ¿Quiénes hicieron el honor de visitarnos? Alemania Federal, Checoslovaquia, Italia, Rumania, Bélgica, El Salvador, por primera vez en un mundial, Marruecos, Suecia, Brasil, Inglaterra, México, Unión Soviética, Bulgaria, Israel, Perú y Uruguay. Fíjate que fueron tres factores los que firmaron, los que dieron punto final para que se le diera la sede a México. La constitución de la CONCACAF, porque antes no había como tal una organización que albergara a América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Entonces, a iniciativa de Guillermo Cañedo, nace la CONCACAF, la construcción del Estadio Azteca, el más grande del mundo en aquella época. No es cierto, Rubén, es el Maracaná, permíteme explicarte. Ok, sí, por mucho tiempo en el Maracaná cupieron 200,000 personas, pero tanto sentadas como paradas. Y aquí en el Estadio Azteca que habían 110,000 personas cómodamente sentadas. El milagro mexicano, que como lo definía el presidente Adolfo López Mateos, siempre fue la mejor carta de presentación de México ante el mundo. Estabilidad política, económica, social, seguridad, excelente nivel de vida. Digo, ¿qué más quieres? Fueron fundamentales para que se le diera la sede a nuestro país.
No le querían dar la sede mundialista a México, aparte de lo que ya te mencioné, porque el 18 de octubre del 63 nuestra capital ya había sido designada como la sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Así que entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, en lo sucesivo COI, analizaron si organizar dos eventos de dicha magnitud en un lapso de 2 años era viable, de acuerdo en cuanto a la economía e infraestructura del país. Y la verdad es que orgullosamente México, en un solo periodo presidencial, que fue el de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, se organizaron las dos máximas justas deportivas, a saber, las Olimpiadas de México 68 y el Mundial de México 70. No cualquier país puede hacer esa hazaña. ¿Quién lo repitió por segunda ocasión? Estados Unidos, con el Mundial del 94 y las Olimpiadas de Atlanta 96. Y Alemania con el Mundial. No, ahorita checo en la diapositiva, no te quiero decir una tontería. Ahora, el hecho de que le dieran la sede a México tanto para el Mundial como para las Olimpiadas tuvo mucho que ver el presidente Adolfo López Mateos, predecesor de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Por cierto, Ordaz no quería organizar ninguno de los dos eventos. Él decía que iban a salir carísimos para México. Sin embargo, México estuvo a la altura. Ahora, sí también quiero ser honesto contigo. Si bien es cierto, México estaba viviendo una época de bonanza económica, las Olimpiadas sí nos dejaron en números rojos. Dicho por el entonces secretario de Hacienda, que ha sido el mejor que hemos tenido, este... Antonio Ortiz Mena, conocido como el padre del desarrollismo en México. Por eso, Díaz Ordaz decidió no hacer los Juegos Paralímpicos, que iban a ser los primeros en la historia y se iban a celebrar en México. Ya se nos había dado la sede. Pero entonces Tel Aviv, Israel, levantó la mano y dijo, bueno, si México no los quiere organizar, yo los organizo. Porque reitero, Díaz Ordaz no estaba de acuerdo con estos dos eventos. Decía que eran carísimos para una economía como México que todavía necesitaba desarrollarse. ¿Ok? Fue así como México, te decía, se convirtió en el primer país en la historia en organizar estos máximos eventos en un solo periodo de gobierno. Sucedió algo inédito con Argentina, porque además de no obtener la sede, que también le estuvo peleando junto con la sede de las Olimpiadas del 68, ahora sí que parece película de risa, tampoco clasificó después de una importante derrota ante La Paz en Bolivia, eh, y una derrota en Lima con los anfitriones Perú, ¿de acuerdo? Clasificando la selección andina en vez de Argentina. Esto lo ven ellos como una página amarga en la historia del fútbol argentino, ya que significó su única ausencia después de fallar en las eliminatorias. Se dio el partido del siglo en semifinales, un partido buenísimo. Si lo quieres ver en YouTube, te lo recomiendo ampliamente. Se enfrentaron Italia y Alemania, la llamada final adelantada, ganando Italia en un marcador 4-3. Y fíjate, Franz, el Kaiser Beckenbauer, se lastimó su brazo, pero eso no impidió para que él siguiera jugando. Él dijo, pónganme un cabestrillo que yo puedo seguir jugando, ¿de acuerdo? No pasa nada, solamente me lastimé el brazo, no tengo lastimadas las piernas. Aquí se refleja la dureza y entereza de la mentalidad de los alemanes. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Sale? Y pues bueno, cuando fue este partido se celebró en el Estadio Azteca, hay una placa conmemorativa respecto a ello. ¿Ok? La final, pues bueno, se llevó a cabo entre Brasil e Italia, ganando la selección verde-amarela por un marcador de 4-1. Fíjate que al cuarto y último gol que anotó Brasil se le conoció como el gol del presidente, porque el entonces primer mandatario brasileño, Emilio Garrastazu Médici, predijo el marcador, dijo, no, vamos a ganar 4-1. Por eso se le llamó el gol del presidente, anotado por el jugador Carlos Alberto, ¿de acuerdo? Consolidó a Pelé como el mejor jugador del mundo y nació una historia de amistad que se repite en cada mundial o en cada evento deportivo. Guadalajara como segunda casa de Brasil. ¿De acuerdo? Y México, dicho por la gente de aquella época, se coronó como campeón de amistad.
¿ok? Surgió un cariño muy especial entre la selección brasileña y el público mexicano, y Brasil decía que cuando jugaban en México, en particular en Guadalajara, se sentían como en casa, ¿sale y vale? Los despertaban con mañanitas, con serenata, recibieron un trato muy, muy cariñoso por el público mexicano. Tuvimos el honor de ver la despedida del Rey Pelé de la selección brasileña. Él siguió jugando, pero ya en unas ligas de Brasil de segunda división y también en un intento que tuvo la liga estadounidense en un equipo de allá, no recuerdo si Los Ángeles, para qué te miento, pero bueno, fue un primer intento de profesionalizar el fútbol en Estados Unidos. Cumpliendo lo que había dicho el señor Jules Rimet, quien ganara la copa que lleva su nombre por tercera ocasión, se la quedaría permanentemente, teniendo ese honor Brasil. Pero ¿qué crees? Un 19 de diciembre de 1983 se metieron unos ladrones a las instalaciones de la Confederación Brasileña de Fútbol. Dada la deficiente seguridad que había, se robaron la copa, se la dieron a un joyero argentino y este infeliz, con perdón de la expresión, la cortó, la fundió, la vendió en ligotes y te llamabas Copa Jules Rimet. Fue a partir de ese momento cuando la FIFA dijo, ¿saben qué? Ya ningún país se va a quedar con el trofeo original de la FIFA. Ahorita te digo qué fue lo que pasó. Llega el Mundial de Alemania 74, dos mascotas, los hermanos Tip y Tap. Tip representa un balón, que es el niño gordito, y representa a la Alemania occidental. Y Tap, el niño flaquito, que representa una salchicha, representa también a la Alemania oriental. Somos hermanos, somos una Alemania, no tenemos por qué estar separados. ¿De acuerdo? En esta justa mundialista, pues bueno, Alemania fue el país que comenzó la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico donde la humanidad perdió más de 40 millones de vidas. Con este antecedente y el recuerdo un vivo de su líder Adolf Hitler, parecía que Alemania no iba a ser elegida como sede de un mundial hasta después del año 2000, pero el presidente de la FIFA, Sir Stanley Rose, creía que era injusto y por demás exagerado que Alemania no fuera sede de una Copa Mundialista en la década de los 70, ya que la realidad del país y el pensamiento general de los mismos alemanes repudiaban el pasado nazi. Ahora, además, Alemania siempre había hecho un muy buen papel al coronarse como campeón en 1950, cuarto lugar en 1958, subcampeón en 1966 y tercer lugar en 1970. Entonces, ¿por qué no ser sede? Fíjate que en la década de los 60 se empezó a sancionar todo lo que tenía que ver con los nazis. Desde esa década al día de hoy es ilegal dibujar la suástica, portar la suástica, enviar la suástica o cualquier otro símbolo nazi a través de correos electrónicos o plataformas de comunicación. No sé si vieron una noticia reciente cuando la Copa Mundial estaba en gira por todo el mundo, llegó por Alemania y un señor pretendió hacer el saludo nazi y el policía lo que hizo fue bajarle el brazo con los dos brazos y le advirtió, señor, por favor, si no quiere ser multado y arrestado, evites ese tipo de saludos, son ilegales. Y el señor ya no dijo nada. Ahora sí que, al buen entendedor, pocas palabras. La multa por hacer el saludo nazi es de 2.000 euros, que vienen siendo, si no me fallan las matemáticas, como 40.000 pesos. Y 2 años de prisión. ¿Sale? No le veo caso. No es que Alemania rechace su pasado. Alemania comprendió su pasado, aprendió de la historia para no repetir esos errores que desgraciadamente la llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Alemania ha sido el país que ha iniciado los dos conflictos bélicos más grandes de toda la historia. No queremos una tercera guerra mundial y yo dudo mucho que Alemania incite la tercera guerra mundial. Por el tipo de mentalidad y formación que tienen los alemanes, yo lo dudo mucho. Ojalá, ¿cómo se llama? Y no me equivoque. ¿Ok? Alemania consiguió así su derecho a celebrar la Copa Mundial. Participaron otra vez 16 países. Vienen las dos Alemanias, Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Chile, Escocia, Haití, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia, Uruguay, Yugoslavia y Zaire. A partir de aquí México inicia una etapa pésima en competiciones internacionales. Ahorita te voy a decir por qué. Entre las curiosidades, fíjate que
La sorpresa de este mundial es que las dos Alemanias están participando. De ahí que nacieran las mascotas Tip y Tap. ¿Ok? Fue la primera vez que se expulsaron a dos jugadores por dopaje. El chileno Carlos Caselli en su primer partido mundialista frente a Alemania y el segundo, el haitiano Ernst-Jan Joseph en el partido contra Italia. Se presentó la Copa FIFA, que es el torneo actual, hecha con oro macizo, 5 kilos de peso, base de malaquita. Se le entrega una copia al ganador y el original se lo queda a la FIFA. Mira, cuando es la ceremonia donde la besan y celebran, nada más en ese ratito tienen la original, ¿sale y vale? Ya posteriormente viene el canje de la original por la copia, que es la que ya tiene abajo el nombre del país y la el año en que ganó este trofeo. ¿Para qué? Pues para que no corra con la misma suerte. Oye, Rubén, ¿y la copia de esta copa también es de oro macizo? No, es de metal con baño de oro. ¿Ok? El 18 de junio de 1974 sucedió algo inédito, seguramente lo has visto. El defensor de Zaire, que hoy es República Democrática de Congo, de nombre Huepu Ilunga, pateó un balón de tiro libre de Brasil antes de que el árbitro lo autorizara. Estaban los de Zaire en barrera y estaba Brasil a punto de tirar y este jugador, antes de que diera el pitazo el árbitro, pateó el balón. ¿Por qué lo hizo? Fíjate bien. El dictador Mobutu Sese Seko les dijo, si pierden por más de 3 goles, no se molesten en regresar a Zaire porque los voy a matar. Entonces fue una decisión desesperada de este jugador, ¿de acuerdo? Y mira, si bien es cierto, deportivamente no fue correcto, salvó la vida de todos sus compañeros y la de él, y también del cuerpo técnico. Qué feo de verdad que haya líderes así, que se tomen, ¿cómo te puedo decir? Tan a pecho una derrota deportiva y que se sientan con el derecho de querer terminar con la vida de una persona. Es la única foto que te pude conseguir. Si quieres ver el video en YouTube, ahí viene completito y te vas a dar cuenta de la patada cínica y vas a decir, oye, qué bárbaro, pero ¿qué está haciendo ese jugador? Ya te platiqué por qué lo hizo. Argentina 78, ¿ok? Con su mascota Gauchito. Por fin, Argentina logra ser sede. En el torneo se consagraron futbolistas internacionales como Johan Neskens, Teófilo Cubillas, Zico Dinosov y Mario Kempes, la estrella del Mundial. Además de Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge y Paolo Rossi. Entre otros valores destacados, el entonces campeón del mundo, Paul Breitner, fue el único jugador que decidió no participar en repudio explícito a la junta militar presidida por el dictador Jorge Rafael Videla, además de la ausencia del neerlandés Johan Cruyff tras un intento de secuestro en su casa de Barcelona. Argentina se corona como campeón, reitero, siendo la máxima figura Mario Kempes, además de ser el máximo goleador y fue reconocido como el mejor jugador del evento. La final la disputaron los Países Bajos, ganador del grupo A, y Argentina, ganador del grupo B, siendo un partido muy disputado, donde los equipos debieron ir a tiempo suplementario, ya que en los 90 minutos empataron a unos. Finalmente, con 2 goles de Kempes y uno de Daniel Bertoni, la albiceleste se interpuso 3-1 y levantó la copa por primera vez, después de que se le escapó 48 años antes en Uruguay, 1930, al perder 4-2 en la final del combinado local. Como te decía, cuando se organizó y se desarrollaba esta copa, gobernaba una junta militar presidida por Jorge Rafael Videla, quien en los años 80 fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Es paradójico que en el discurso Videla habla de paz y hermandad, cuando en la realidad fáctica pues estaba haciendo todo lo contrario. Videla usó el Mundial, fíjate bien, para venderle al mundo la idea de una Argentina pacífica, tranquila, las madres de mayo no existen, los desaparecidos no existen. Crisis económica en Argentina, ¿qué te pasa? Si somos los que tenemos el mayor nivel de vida en América Latina. Eso era lo que creía Videla y lo que Videla le quería hacer creer al mundo. Sin embargo, 2 años después, no es cierto, tres, en el 81. En el 81 estallaría una de sus peores
crisis económicas, solo rebasada por el corralito de 2001. Sí, también era presidente Videla y ya no sabía qué hacer con esa crisis. Tan es así que renunció y le cedió la batuta a otro dictador militar, Leopoldo Galtieri, quien le tocó la guerra de las Malvinas. Hay una polémica muy grande en el partido entre Perú y Argentina, ya que esta última se impuso en un marcador de 6-0 para poder llegar a la final. Se dice que todo estuvo arreglado a petición de Fidela, amenazando al cuerpo arbitral si no cooperaba. Qué palabrita, vea la de los dictadores. Si no cooperas. España 82, con su belleza cubista y la mascota Naranjito. ¿Por qué? Porque Naranja es el mayor productor y exportador de esta deliciosa y nutritiva fruta. Es la primera vez que cuenta con 24 selecciones nacionales para darle una ampliación de cupos continentales en la fase clasificatoria, siendo la primera copa con contar con representantes de los 5 continentes. Italia se corona como campeona mundial por tercera vez al derrotar a la Alemania Federal, Die Mannschaft, conocida en alemán como la selección, por 3-1. Oye, Rubén, ¿por qué Alemania tiene el uniforme blanco y no con los colores de su bandera? Es un homenaje a Prusia. Prusia es predecesora de Alemania y la bandera de Prusia era blanco con negro, ¿sale? Dos franjas negras, una superior, una inferior, el fondo blanco y un águila bicéfala de color negro, ¿sale? ¿Vale? Es un homenaje a Prusia, por eso el uniforme es blanco. Y el uniforme local verde fue en agradecimiento a México 86. Ahorita te platico. ¿Sale? Porque antes el uniforme del local de Alemania era negro, pero negro, muy incómodo y con un país tan caluroso como España, como que no va. Bueno, el jugador estrella fue el italiano Paolo Rossi, ganador de la Bota de Oro, al máximo goleador y al máximo jugador. Mientras que el capitán italiano Dino Zoff se convirtió en el futbolista de mayor edad que levantaba el trofeo a los 40 años. Entre los momentos de esta edición, el partido entre Italia y Brasil, que quedó 3-2 en favor de la escuadra azzurra, sigue siendo recordado como uno de los mejores. Otros hechos destacados fueron que en la final entre Francia y Alemania Federal, la primera resuelta en la tanda de penales, el atractivo juego de la selección brasileña de Tele Santana, comandada por Zico, Falcao y Sócrates, intervino el emir de Kuwait en mitad de un juego. La goleada por 10-1 de Hungría a El Salvador y el resultado pactado entre Alemania y Austria, que clasificaba a ambos a la segunda ronda. A partir de ahí ya los terceros partidos de la primera ronda se juegan al mismo tiempo para evitar este tipo de pues acuerdos verbales que llegan a afectar a otras selecciones. ¿Ok? Los preparativos para el campeonato coincidieron con la transición democrática de España. Para la señal internacional se modernizó toda la infraestructura de telecomunicaciones, me refiero a Radio Televisión Española RTVE, y se construyó la torre de comunicaciones Torre España, copiado del modelo de la torre que está aquí en, ¿cómo se llama? En San Juan de Letrán, que tiene unas antenas y muy parecido al modelo de la torre latinoamericana de aquí de México. ¿Qué quería demostrarle España al mundo? Que era un país dispuesto a modernizarse. También había mucho estigma respecto a España. Seguramente es un país todo tierroso, lleno de puros poblados, con construcciones coloniales, la gente vestida con boinas o como manolas y todos comiendo embutidos y vino tinto. España quería demostrar al mundo en realidad quién era el país ibérico. Déjame decirte que fue el primer mundial, perdón, con más estadios utilizados, ya nada más por el número de selecciones. Ya te comenté lo del hermano del emir de Kuwait, del jeque de Kuwait, 10 minutos estuvo estorbando en el partido, ¿sale? ¿Vale? Lo peor de todo es que el árbitro soviético Miroslav Stupar acabó anulando el gol y por esa razón lo suspendieron indefinidamente. Jamás volvió a pitar un partido. ¿De acuerdo? Y además expulsó al entrenador francés Michel Hidalgo, de ascendencia española. Este es el jeque de Kuwait. ¿Sale? El chistosito que se metió al partido entre Kuwait y Francia. Y este es el árbitro soviético que en la vida volvió a pitar un partido. ¿Cómo que se metió Rubén? Sí, se metió al terreno de juego, como si fuera la sala de su casa.
¿ok? Participaron Alemania Federal, Francia, Kuwait, Argentina, Checoslovaquia, Honduras por parte de la CONCACAF, Nueva Zelanda, Argelia, Chile, Hungría, Perú, Austria, El Salvador también por parte de la CONCACAF, Inglaterra, Polonia, Bélgica, Escocia, Irlanda del Norte, la Unión Soviética, Brasil, España, Italia y Yugoslavia. Una Yugoslavia que no se imaginaba que 10 años después iba a desaparecer. Viene el Mundial de México 86, también considerado como uno de los más bonitos y divertidos en la historia. Este mundial, de hecho, estaba designado para Colombia, ¿eh? En el año de 1976, la FIFA le dio la sede a Colombia para que lo organizara en este año. Sin embargo, en el 74 o 76, no recuerdo bien el año, Colombia decidió desistir, no es cierto, ese año le dieron la sede, discúlpame, fue 3 años antes, en 1983, Colombia desiste de ser la sede mundialista porque estaban muy gastados para cumplir todas las exigencias de la FIFA. Y México, que pues bueno, habíamos atravesado diversas crisis económicas, devaluaciones y demás, pues teníamos la infraestructura para. De hecho, la gente que vivió esa época no me va a dejar mentir, se acuñó una frase muy característica: con un bote de pintura y los estadios que tenemos, hacemos el mundial. Y la verdad es que fue un mundial muy digno. Le fue otorgada por segunda ocasión a México tras la retirada de Colombia por las razones ya comentadas. ¿Sale, vale? Se habla del mundial que no nos tocaba. Este viernes se va a estrenar en Netflix una serie, no, película, perdón, de Diego Luna llamada México 86. Te la recomiendo, yo sinceramente la voy a ver. Habla de la mano negra que tuvo que hacer México para lograr que por segunda ocasión albergáramos una Copa del Mundo. Ahora sí que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? La final fue un partido sumamente reñido y de los más entretenidos, con muy buena calidad entre Alemania y Argentina. Lo puedes ver en YouTube, te va a gustar mucho. Yo no me canso de verlo, la verdad. Argentina iba ganando 2-0 en un distrito federal, arriba de 30 grados, con, ¿cómo se llama? Más de 2000 metros sobre el nivel del mar, y con todo ello Alemania logró empatar en el segundo tiempo 2-2 hasta que viene el gol argentino que los hizo coronarse como campeones. Se le conoce como el Mundial de Maradona. El balón oficial fue el Adidas Azteca, el primero fabricado con materiales sintéticos, se deja fuera a la piel de cerdo. Esto aumentaba impermeabilidad y durabilidad y brindaba mejor rendimiento en campos de juego duros, con mucha humedad y a grandes alturas como lo es la Ciudad de México. Surgió el primer videojuego alusivo al Mundial. Yo, para serte sincero, pensé que había sido el videojuego Gol de Nintendo, que salió en 1990. No, fíjate que había un videojuego que hicieron en Japón y se llamaba México 86. Yo estaba muy chiquito, tenía 5 años, no sabía de videojuegos, pero seguramente mis primos sí lo llegaron a jugar, o tal vez algunos de ustedes. Ahora, si no lo viste en México, fue también en parte, y no quiero echarle porras a libre comercio ni mucho menos, pero fue en parte porque recuerda que todo lo importado era carísimo y traer mercancías del extranjero pues no era tan redituable como puede ser este videojuego. A la mejor en Tepito conseguías la maquinita como le estás viendo ahí. A lo mejor no quiero asegurar nada, ¿de acuerdo? Pero este fue el primer videojuego alusivo a un mundial. Te reitero, se le conoció como el Mundial de Maradona, estaba en su mejor época, protagonizó la mano de Dios y el gol del siglo en cuartos de final ante los ingleses, que fue tomado como una venganza por la Guerra de las Malvinas. En el año 2005, en su programa La Noche del 10, confesó que efectivamente él había anotado el gol con la mano, tal cual y lo estás viendo aquí. Entonces dijo: cuando yo anoté el gol en la mano, les dije a mis compañeros, abrácenme, hagamos un quilombo, ¿sale? Para que el árbitro no se dé cuenta, celebremos el gol. Y pues la historia está escrita, a pesar de las protestas de varios ingleses. Los hooligans, estos vándalos de nacionalidad inglesa que llegan a ocasionar destrozos, para que no fueran reconocidos por la policía y salieran en el periódico, muchos de ellos compraron la máscara de Super Muñeco, que es este luchador que estás viendo aquí, en paz descanse.
compraron las máscaras de Super Muñeco para pasar, según ellos, desapercibido. Ahora, dato curioso, la policía de México contrató a muchachos de Tepito para controlar a los hooligans. Bastaba con un grito o un manotazo para que los hooligans se calmaran. No hubo necesidad, gracias a Dios, de llegar a los golpes entre gente de Tepito y los hooligans ingleses, pero sí, desgraciadamente, hubo golpes entre los hinchas argentinos y los hooligans ingleses. ¿Quiénes llegaron a poner orden ahí? La policía, no, mis niños, la gente de Tepito. A los dos les dijo, a ver, se calman, por favor. Hay familias, hay niños y venimos a disfrutar un partido. ¿Se calman o los calmo? ¿Cómo habla Tepito? Tepito es como sabe hablar y sabe darse a respetar. Este dato, padre, no lo sabías, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? Un chisme de farándula. Se rumora que hubo un romance entre la actriz Merle Uribe y Diego Armando Maradona. En el año 2009, en el programa Otro Rollo de Adal Ramones, estaba entrevistando a Maradona, entra una llamada telefónica y era Merle Uribe. Y Maradona tenía una cara de... Era una cara entre felicidad y una cara de... Ay, ¿qué le voy a decir a mi vieja? Ok, sale, ¿vale? Fue algo muy simpático y Merle Uribe le dijo, acuérdate de mí, Dieguito. Sale, luego nos hablamos. Y Maradona con la carita así de, hija de mi vida, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Bueno, pasaron cosas muy simpáticas en México 86. Aparte, la playera que tiene, que estás viendo aquí de Maradona, fíjate que se les olvidó traer las originales, se quedaron olvidadas en Argentina. ¿Dónde crees que las consiguieron? Ah, porque déjame te digo que esta playera estaba hecha en Francia por una empresa que se llama El Gallo Deportivo, Le Coq Sportif. Ok, Tepito. Oye, ¿puedes hacerme estas playeras? Sí, ¿cuántas necesitas? 22, por favor. Son para la selección de Argentina. Van a jugar. ¿Dónde te las entrego? En la concentración del Club América. Ahí estaba entrenando Argentina. Y si no, en el hotel Radisson, que está todavía enfrente de Perisur. Mándamelas, pero para ayer, que tiene que jugar Argentina ahorita. ¿Cómo no? Van para allá. ¿Ok? Tepito salvó a Argentina de perderse los partidos. Trámites aduaneros. En aquella época no había un acuerdo de facilitación aduanera, por favor. Se iba a tardar un mes en llegar el uniforme de Argentina. Vámonos a Tepito. Y dime, sinceramente, ¿tú notaste o la gente de la época notó que las playeras eran de Tepito? No, ¿verdad? Ok. Respecto a México, se considera su mejor actuación histórica al liderar su grupo y llegar a cuartos de final. El famosísimo quinto partido que desde Estados Unidos 94 no lo hemos podido superar. ¿Sale, vale? Perdimos en penales. 4-1 contra Die Mannschaft, Alemania, en un marcador 0-0 en Monterrey, siendo el portero Pablo Larios. Comenzaba el declive deportivo de las otroras potencias futbolísticas como Hungría, Polonia y la Unión Soviética. Los abucheos y rechifles del presidente de aquella época, Miguel de la Madrid Hurtado, fueron relativamente silenciados en la transmisión televisiva, porque sí se llegaron a oír, además de los chiflidos, todo lo que le gritaron, que no quiero replicar aquí por respeto a nuestro teleauditorio y nuestros amigos de Hagamos un Trueque. Llega Italia 90, considerado un mundial gris, un mundial aburrido, un mundial apagado. Como sensación llega Camerún, apodados los Leones Indomables, llegaron a cuartos de final y en el partido inaugural contra Argentina, un próximo jugador del América, François Oman Villic, saltó a una altura de 1,50 m para dar un cabezazo. No es poca altura. La final de la jugada por segunda vez consecutiva entre Argentina y Alemania. Repetían campeón y subcampeón. ¿Sale, vale? El partido también está muy bueno. Velo, te lo recomiendo. Al inicio vas a ver un Maradona enojado, insultando, porque los italianos que estaban ahí estaban abucheando el himno de Argentina. ¿Por qué? Pues porque Argentina no hizo posible que Italia llegara a la final.
¿Sale, vale? Y por esa razón ves a Maradona molesto. Alemania estaba tranquila. Te digo, Alemania en el Mundial de México 86, me regreso tantito, jugaron con el uniforme verde que lo tomaron de la selección mexicana en agradecimiento a México y al día de hoy el color verde es el color de visita de Alemania. Quedaron 1-0 al marcar penal por el árbitro uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal Méndez. ¿Tú quieres ver un argentino enojado? Menciónale Edgardo Codesal y vas a ver cómo te va. Fue la última participación de la Unión Soviética en un mundial. México no acudió al ser suspendido 2 años por la FIFA de toda competición internacional por el escándalo de los cachirules. Se dice que en realidad fue un pretexto para que Estados Unidos clasificara, quien sería sede de 1994. Tal vez el que más haya lamentado la ausencia de México en este mundial fue Hugo Sánchez, que estaba en su mejor momento. Había ganado su quinto Pichichi. Dicen, no sé, aquí alguien con más conocimientos en fútbol que un servidor, dicen que a lo mejor México hubiera hecho un excelente papel en este mundial porque tenía una generación de grandes jugadores. No lo sé, no lo sé, me encantaría conocer su opinión ya para terminar. Y bueno, algunos periodistas, te reitero, lo consideran como el peor mundial, con el peor nivel futbolístico, producto de reglas del juego que no eran claras, que favorecían a algunos equipos y que estancaron el desarrollo del fútbol. ¿De acuerdo? Siendo el mundial más aburrido de la historia y con menos goles anotados. Llega sorprendentemente un país sin tradición futbolera, Estados Unidos 94, pero con la firme convicción de brillar también en ese deporte como lo han hecho en otros. ¿De acuerdo? Llamó la atención porque dicen, oye, es que tú eres de béisbol, básquetbol, hockey sobre hielo y fútbol americano. ¿Qué diantres quieres hacer aquí? La verdad es que el desarrollo económico y la infraestructura de Estados Unidos enamoró a la FIFA. Fue la última Copa Mundial que contó con 24 participantes. Los estadios albergaban en promedio 70,000 espectadores. Fue el primer mundial con una ceremonia de clausura. Me encantaba cómo salía la selección de Brasil tomados de la mano como símbolo de sinergia, de hermandad. Brasil e Italia se enfrentaron en la final en el estadio de Rose Bowl en Pasadena, California. Previamente Brasil había sido el único país de América que llegó a cuartos de final, ya que el resto eran europeos. Cabe señalar que en ese partido, no recuerdo si de semifinales o cuartos de final, se hizo muy célebre una celebración, un festejo de Bebeto, imitando una cuna, porque 2 días antes de ese partido se enteró del nacimiento de su hijo y le dedicó ese gol a su bebé y vino la celebración de la cuna, a la cual se sumaron Romario y otro jugador. Viene ahí el primer tetracampeón del mundo, el Scratch Duoro. Maradona, fíjate bien en esta foto, porque fue el acabose de su carrera. En un partido contra Grecia, que fue el primero que jugó Argentina en el grupo D, Maradona celebró de una forma muy efusiva. Chécate la cara. Eso llamó mucho la atención de la FIFA y de varios directivos. Para el segundo partido, que lo jugaron con Nigeria, llega una enfermera y se lo lleva de la mano. Muchos, yo tenía 13 años, yo vi el partido en vivo, nos preguntamos qué está pasando y por qué se lo llevan. Bueno, pues resulta ser que le fueron a hacer un examen antidoping y se había descubierto efedrina en la orina y sangre de Maradona. Le prohibieron jugar, Maradona dijo que le habían cortado las piernas y juró por sus hijas nunca haberse drogado. 3 años después, Maradona anuncia su retiro del fútbol. Estados Unidos se convierte en el tercer país en organizar las máximas justas deportivas en un mismo periodo presidencial. Bill Clinton, el Mundial del 94 y las Olimpiadas de Atlanta 96. México lideró su grupo, que era el grupo de la muerte, considerado el más rudo de la historia, conformado por Noruega, que Noruega tenía un nivel muy alto de fútbol, Irlanda que no se quedaba atrás y la tricampeona Italia. México, por diferencia de goles, al ganarle 2-1 a Irlanda, quedó en segundo lugar de su grupo. Perdóname, en primer lugar, ¿sale? Y en tercer lugar, ahora sí que de panzazo, la escuadra Azzurra, que terminó siendo subcampeona en esta justa. Francia 98, con la mascota más querida de la historia, Futix, el gallito. Francia se convirtió en el tercer país en organizar campeonatos después de México e Italia. Fue el torneo más largo celebrado ya que intervinieron 32 equipos.
hasta que en el 2026 se amplía a 48. El torneo lo ganó el país galo en el Estadio de Francia, también llamado Estadio Saint-Denis, por marcador 3-0. También fue un mega partidazo. Francia ganó su primer título, convirtiéndose en la séptima nación en ganar una Copa Mundial y la sexta después de Uruguay, Italia, Inglaterra, Alemania Occidental y Argentina en ganar una copa en su propio país. Te reitero, la mascota más querida fue Futix, había juguetes, llaveros, mi hermana tuvo este muñequito de peluche y tuvo este Tamagotchi de Futix. No fue fácil conseguirlo. Mi mamá y mi abuelo, en paz descanse, hicieron malabares para conseguirle el Tamagotchi de Futix. Y déjame te cuento otra cosa. La playera del calendario azteca fue la más bonita y la más buscada. Lamentablemente por cuestiones de logística, porque México no tiene el comercio exterior que tiene ahora, no se vendió en el extranjero. Los extranjeros, valga la cacofonía, que estaban en Francia, decían, ¿cómo es posible que la playera más bonita del mundial no la pueda conseguir aquí en Francia? ¿De acuerdo? Y también tuvo que ver el patrocinador, el banco Confía, ABA Sport, donde Jorge Lankenau, su dueño, estaba metido en escándalos de corrupción y lavado de dinero. ¿Sale? Entonces, pues eso hizo imposible que la playera llegara a donde tuviera que llegar. Solamente se vendía aquí en México, desgraciadamente. Para mí, la playera más bonita de la selección. El croata Davor Šuker, mejor jugador, superando a Gabriel Omar Batistuta Batigol. Fue la última vez en que participó Yugoslavia, recordada por su calidad futbolística al grado de llamarles los brasileños de los Balcanes. Y la celebración por el triunfo duró 3 días, damas y caballeros. 3 días de asueto por la celebración de Francia al haber ganado la Copa Mundial. En la inauguración, dos robots caminaron, no recuerdo si eran dos o cuatro. Caminaron y al llegar al Arco del Triunfo, simple y llanamente se quedaron ahí parados, no hicieron nada. Muchos pensamos, se van a saludar, se van a hablar, ¿qué van a decir? No hicieron absolutamente nada, pero de que llamaron la atención, llamaron mucho la atención. El mejor videojuego de la historia, FIFA 98 de Nintendo 64. Lo tuvimos mi hermana y yo y nos la pasábamos horas jugando este bello videojuego. Estaban todos los países, podías jugar desde las eliminatorias hasta el campeonato del mundo. Era una chulada de videojuego. Mi abuelo en paz descanse también lo jugaba con nosotros. Le gustaba mucho este videojuego. Jugarlo y también ver partidos porque podías poner a la máquina jugando solita y ya veías tú los partidos. ¿Quién es el jugador de la portada? Un estadounidense de apellido Pope. Sale así como papa en inglés, Pope. Ya me voy a apurar porque ya voy hora y media, discúlpenme. Fue el último mundial del siglo XX. Luis Hernández fue considerado el mejor jugador mexicano. De hecho, a la selección que fue dirigida por Manuel Lapuente, el resto del mundo la conoció como la magia mexicana. Incluso les hicieron un examen antidoping, ¿eh? Porque mira, a excepción del primer partido que fue con Corea, donde México ganó 3-1 con relativa facilidad, los otros dos partidos con Bélgica y Países Bajos, México empezaba perdiendo en marcador de 2 y terminábamos empatando 2-2. Entonces dijeron, a ver qué está pasando con los mexicanos, pero no, resulta que no era, por fortuna no había ningún doping ni nada. Terminamos perdiendo con Alemania, no recuerdo si el marcador fue 1-0 o 2-1 en octavos de final, y ahí iniciaba la eterna maldición del no llegar al quinto partido. Corea-Japón 2002. Primera vez que se organiza un mundial en Asia y en dos países al mismo tiempo. Fue muy criticado, ¿sabes? Porque decían es que no va a tener éxito. Y los que vivimos esa época, la verdad fue un mundial que, en mi humilde punto de vista, dejó mucho que desear. Para mí fue un mundial aburrido. Fue un mundial donde hizo falta chispa. Lo único bueno fue la final. Esa sí no me la perdí. ¿Salí, vale? La final, pues, que por primera vez en la historia llegaban dos titanes del fútbol, a saber Alemania y Brasil, triunfando el Scratch Duoro, coronándose como el primer y hasta ahora único pentacampeón del mundo. ¿De acuerdo? Hubo muchas críticas, se dijo que se favoreció mucho a Corea del Sur para poder llegar a donde llegó, que fue el cuarto lugar,
llegó a semifinales y quedó en cuarto lugar, siendo su mejor posición. Fue el último mundial en utilizar la regla del gol de oro. Hubo baja asistencia por parte del público. En el partido entre Paraguay y Sudáfrica, no se llenó ni la mitad de un estadio para capacidad con 60,000 asistentes. De igual manera, como te decía, pues muchos árbitros fueron criticados por corrupción. En 2015, muchos de ellos confesaron que sí fue cierto, que recibieron dinero para favorecer a la selección coreana. Mundial de Alemania 2006, un mundial que recordamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. El segundo llevado en Alemania, el torneo fue seguido por una audiencia acumulada superior a los 3.2 mil millones de personas en 207 países, convirtiéndolo en uno de los eventos más vistos en la historia. Alemania quería vender una política de amistad y dijo el mundo entre amigos. El torneo presentó una de las tasas de goles más bajas en la historia, rompió el récord mundial con mayor número de tarjetas amarillas y rojas, y la final se disputó en el Olympia Stadium de Berlín, enfrentando a Italia y Francia, reeditando la Eurocopa 2000, donde ganó Francia. Salivale, sin embargo, aquí, a pesar de que era la despedida de Zinedine Zidane de los mundiales y de la selección francesa, cayó en provocaciones. Resulta ser que Marco Materazzi, jugador italiano, le hizo una ofensa. Al día de hoy yo no sé qué le dijo. Y a los 110 minutos, pues sucedió esta ofensa. Zinedine Zidane lo alcanzó, lo rebasó, le dio un azotón en el pecho, lo cual le valió la expulsión y ya no pudo disfrutar de la final. Lo cual también fue un golpe anímico muy fuerte para Francia, pues ya no tenían a su capitán. Y es así como Italia se corona como el segundo tetracampeón del mundo. Perdón, Italia, te dije Francia, no, Italia. Mundial de Sudáfrica 2010, primera vez que el continente negro alberga la justa mundialista. Nelson Mandela estuvo apoyando mucho la candidatura. ¿De acuerdo? El entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, era muy partidario de que se llevara a cabo un mundial en África. Participaron para ser sede Egipto y Marruecos. Sin embargo, Sudáfrica, por el mensaje de paz que llevaba y también la infraestructura que tenía y la inversión que estaban haciendo en 10 estadios que se estaban construyendo, hizo que le entregaran ¿cómo se llama? La sede, siendo su examen la Copa Confederaciones 2009, para ver qué tal funcionaba la infraestructura sudafricana, y la verdad es que Sudáfrica pues dejó un grato sabor de boca, recordando las escandalosas bubucelas. Muchas selecciones que no habían ido a un mundial desde hace mucho volvieron, como Corea del Norte, Honduras, Nueva Zelanda, Argelia, Grecia y Chile, a los cuales se unieron Eslovaquia y Serbia, que alguna vez pertenecieron a Yugoslavia. Asimismo, Serbia y Montenegro, que también pertenecieron a dicha Yugoslavia, y ya desmembrada la República Checa y Eslovaquia. ¿De acuerdo? Viene la mercadotecnia, las canciones, no quiero decir que fue la primera vez, recordemos la canción de la Copa de la Vida, la más exitosa en la historia de las mundiales, llega otra, un ritmo pegajoso, Waka Waka, esto es África o This is Africa, que fue la promoción que se le quiso dar al mundial, protagonizado por Shakira y el sudafricano Fleshy Ground. El tema logró alcanzar los primeros lugares en los listados, siendo rebasada tan solo por la Copa de la Vida de Ricky Martin para Francia 98. La estrella del mundial, el Pulpo Paul, quien adivinaba los resultados. Él fue quien pronosticó que España se iba a coronar campeón y dicho y hecho, la Furia Roja por primera vez en su historia, campeones del mundo. Y es que decían, no puede ser que tengamos la mejor liga del planeta y no tengamos una sola copa ganada. Era la paradoja de la Furia Roja. ¿Ok? No han podido repetir la hazaña. Vamos a ver qué depara este mundial. Brasil 2014 llega, ¿cómo se llama? Con un mundial donde Brasil quiso demostrar que tenían un modelo económico amigable con el ambiente, un modelo económico en donde todos podían llegar al progreso, a reducir las tasas de desigualdad.
¿De acuerdo? La verdad es que hubo muchas sorpresas. España no pudo defender su triunfo. Además de que Alemania superó a Brasil en un histórico partido que fue el Mineirazo. Argentina llegó a la final tras vencer en tanda de penales a los Países Bajos, subcampeones. Y Alemania derrota por 1-0 a Argentina en la prórroga, siendo el segundo tetracampeón de la historia, siendo la primera selección europea en ganar un mundial en América. Y en el aspecto tecnológico se contó con el debut dentro de una Copa Mundial del Fútbol de sistema de transmisión de ultra definición, resolución 4K, antecedente del VAR. Sal y vale, cómo me hubiera gustado que el VAR hubiera estado aquí. ¿Por qué? Porque se hubiera evitado el famosísimo y traumático no era penal. ¿Se acuerdan de ese partido entre México y los Países Bajos? Yo siento que México hubiera avanzado mucho más. Miren, viendo las estadísticas, como quedaron los partidos, tal vez a México le hubiera tocado con Costa Rica. A Costa Rica, con todo respeto para nuestros hermanos ticos, se le hubiera ganado. México hubiera pasado a semifinales y hubiésemos quedado entre los cuatro primeros lugares. Dicen que el hubiera no existe, ¿verdad? Pero cómo me hubiera encantado que el VAR hubiera estado presente en este mundial. ¿Sale? Porque a final de cuentas, Robben, jugador ya retirado, confesó que sí se echó un clavado, nadie lo tiró. Fue una medida desesperada de los Países Bajos para poder ganar. No se vale. ¿Sale? Se dio el trágico Mineirazo. Sorprendentemente, Brasil cae en casa a un marcador de 7-1. Se repite la maldición del maracanazo. David Luiz lloró en plena entrevista y el entrenador técnico de Brasil, Luis Felipe Scolari Felipao, presentó de inmediato su dimisión y dijo que había sido el peor día de su vida. Llega Rusia 2018. Por primera vez se celebra el Mundial en el país más extenso de la historia, perdónenme, del planeta, con 9 usos horarios diferentes. En ruso, vamos a ver si han servido las clases del idioma eslavo. Championat mira na futboli Russia Batsat Bolsemsat. O sea, Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018. Se disputó en Europa y a la vez en Europa Oriental. Sale y vale por primera vez por la extensión que te digo que tiene Rusia. El estado Yekaterinburgo, que hace honor a Catalina la Grande o Yekaterina di Grozze, es una de las sedes que está en Europa Oriental, cerca de Asia. Costó más de 14.200 millones de dólares, siendo la segunda Copa del Mundo más cara de la historia, solo por detrás de su similar Qatar. Por primera vez se utiliza el VAR, después de lo que pasó en el Mundial de Brasil 2018 con el no era penal, y el balón oficial por primera vez tiene un chip incorporado para seguir los partidos en vivo mediante una aplicación. Gana Francia derrotando a Croacia 4-2, quien llegaba por primera vez a una final, consagrándose por segunda vez en 20 años. Curiosidades, en el grupo B se dio una final bastante adelantada entre España y Portugal, empatando el marcador a 3 en un partido muy emocionante. Islandia, la selección más carismática y cuando fue eliminada, fue despedida con su tradicional saludo vikingo, alzando las palmas justo como me están viendo ahorita y con un grito que más o menos dice uh, uh. Todo el estadio se escuchó así. ¿Sale? México sorprende al mundo al ganarle al campeón defensor Alemania en marcador 1-0. Todos gritamos ese gol. Pudo haber cambiado su historia si hubiera hecho lo mismo con Suecia y evitar a Brasil en octavos de final. La Tota Carvajal, en paz descanse, criticó mucho el estancamiento del fútbol mexicano, ya que recordó que en 1958 también se había perdido por el mismo marcador 3-0 con ese mismo país, Suecia, que en aquel entonces había sido el anfitrión. Por primera vez en la historia, en cuartos de final fueron eliminados todos los americanos, por lo cual Rusia 2018 se convirtió en una mini Eurocopa. Llega Qatar 2022 con esta simpática mascotita que se llama Lebab, que es un fantasmita hecho con arena. Bueno, el fantasma de la arena significa en árabe. ¿Sale, vale?
se desarrolló en una fecha muy extraña, entre noviembre y diciembre, que es el otoño de Qatar, para evitar un clima tan caluroso, ya que en el otoño catarí el promedio de temperatura es de 30 grados, que viene siendo la primavera mexicana. Porque la primavera y el verano catarí alcanzan los 50, 60 grados, imposible jugar así. De hecho, con esta temperatura de 30 grados hubo varios estadios techados que tenían aire acondicionado, ¿ok? Para poder aguantar la temperatura. Fue la tercera vez que el torneo se disputó en Asia, tras la edición de 2002 en Corea, Japón, y la de Rusia 2018 en su sección del Asia Occidental. También fue la primera vez que el torneo tuvo lugar en Oriente Medio, en un país árabe de mayoría musulmana, y así con el de menor extensión territorial. Fue un mundial de mayor tiempo de espera desde 1950 por la cuestión de los meses noviembre y diciembre, a diferencia de los habituales junio y julio. Paralelamente, fue la copa más corta desde 1978, ya que la competición se desarrolló en 29 días, a diferencia de los 32 usuales. Fue la edición con más goles anotados, 172. Las selecciones de la UEFA y de la AFC se convirtieron en las principales dominadoras de esta fase, pasando 8 de 13 europeos, 3 de 6 equipos asiáticos, siendo este caso algo inédito para el Mundial. Conmebol clasificó a 2 de sus 4 representantes, mientras que con CACAF y CAF decepcionamos completamente. Solo un representante norteamericano logró pasar a la fase de grupos y por el lado africano 2 de 5. Dentro de los eliminados destacaron el tercer puesto del mundial anterior, Bélgica, las campeonas Alemania y Uruguay, además de Qatar. El equipo campeón fue Argentina, liderado por Lionel Messi, derrotando en la final de 4-2 en los tiros del punto de penal al campeón defensor Francia. Argentina se coronó campeón por tercera vez en su historia después de 36 años. ¿Ok? Y todos recordamos cómo celebró Argentina y esta bata especial que solo la puede poner el emir de Qatar, el rey catarí, a personalidades que hayan logrado algo excepcional. Y ese honor fue para Messi. Es el mundial más polémico de la historia, ya que varios medios de comunicación hablaban sobre la violación a derechos humanos de los trabajadores indios y africanos y del resto de Asia, que no se les pagaba muy bien, incluso no tenían seguridad social. Asimismo, pues, dada la formación islamista que tiene este país, la poca tolerancia hacia la homosexualidad y demás miembros de la comunidad LGTBQI más. También fue el mundial más caro de la historia, con 220.000 millones de dólares. El partido entre México y Argentina, donde nos ganaron 2-0, fue el que más espectadores tuvo en una Copa Mundial de la FIFA, tras 28 años, que fue la final de Estados Unidos 94, ¿ok? Ni siquiera la final tuvo el número de espectadores que tuvo el partido de México contra Argentina. México no clasificó por primera vez desde Argentina 78, lo cual a muchos nos causó desazón. Y a raíz de ese mundialito a la fecha, mi país con mucha vergüenza y desazón te puedo decir que no da una. Vamos a ver cómo nos va. Viene el mundial que está a 10 días. El llamado Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026 o Mundial FIFA 2026. Nuestros aduaneros de Hueso Colorado le llaman también el Mundial Temec, por los tres países que son sedes. ¿Sale, vale? Es la primera vez en la historia que tres países son sede de una justa mundialista. Van a participar 48 equipos y pues el sorteo se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2025 en el Centro Kennedy, en la capital de Washington, D.C., como yo le llamo a esa odiosa ciudad, contando con la participación de presentadores y por supuesto los tres jefes de Estado de las sedes, Donaldo Trump, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro canadiense Mark Carney. ¿Ok? Y hubo más como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ok, aquí está la foto de los que acabo de nombrar. Este cuate, yo no sé qué obsesión tiene con México, siempre volteando a ver a Peña Nieto si firma el Temec, a ver a López Obrador, a ver qué decía cuando fue a Estados Unidos y a ver a nuestra presidenta ahí en el sorteo del Mundial. A lo mejor y le gusta, se debería de animar, aunque sinceramente es muy poca cosa para nuestra presidenta. Pero bueno, hay unas cosas que, mira,
El mundial no ha empezado y ya vinieron las polémicas. Irán solicitó a la FIFA cambiar sus partidos de Estados Unidos a México porque le fue negado el visado y aparte por la tensión que tienen ahorita con el estrecho de Hormuz. La FIFA dijo naranjas dulces, limones agrios, entonces dijeron, ah, mira, perfecto, me quedo en Tijuana a entrenar y hospedarme, voy a jugar a Estados Unidos y me regreso, no hay ningún problema. Y Japón, al parecer, también va a replicar lo mismo, ¿eh? Que está haciendo Irán. Todavía no es un hecho. Donaldo Trump pidió a la FIFA que expulsaran a Irán e invitaran a Italia y en algo que se me hace justo y coherente, la FIFA le dijo no, porque Irán se ganó su lugar. ¿Ok? Curazao clasificó a este mundial por primera vez tras finalizar invicto en el grupo B de las eliminatorias de la CONCACAF, superando a otros que ya habían ido a mundiales como Jamaica y Trinidad y Tobago, ¿de acuerdo? Irak venció a Bolivia en Monterrey, México, en un partido de repechaje muy emocionante, donde los iraquíes se sintieron cobijados por los regiomontanos, perdón, y a su vez, pues aquí en México encontramos otro país amigo, Irak. Otra cosa, el fútbol se aleja del pueblo por los altísimos precios de los boletos. La verdad, a mí sí se me hace una grosería que los boletos para la inauguración cuesten $500,000. O sea, ¿quién va a pagar eso? La verdad, ¿quién va a pagar eso? Ya no es como en México 86, que la gente se iba en metro, que la gente lo podía pagar. ¿Ahora qué? ¿Tengo que ir en helicóptero? ¿Cómo voy a llegar al mundial? ¿Sale? Por primera vez en 29 años, EA Sports no hizo el videojuego de este mundial, dadas las altas exigencias económicas de la FIFA. Es más, no hay ni una canción oficial del mundial que se haya dado a conocer como el Waka Waka o la Copa de la Vida. Compartí una en un grupo de WhatsApp que tengo, pero esa es una propuesta mexicana e interpretada por Julieta Venegas. ¿Cuál es la canción oficial del mundial? Ok, yo creo que muchos de nosotros ni siquiera la conocemos. La construcción de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, que conecta el centro histórico con el Estadio Azteca, ha generado intensas protestas, sobre todo por vecinos, comerciantes y trabajadoras sexuales en Tlalpan. ¿Sale? Denuncian desalojos, pérdida de empleos, gentrificación, exclusión social, priorizando el turismo internacional sobre residentes locales. Miren, la prostitución no es ilegal, ¿sale? Lo que es ilegal es el lenocinio. ¿Qué es el lenocinio? Una persona pone a trabajar a una persona que ofrece un servicio sexual y el lenón es el que recibe el dinero. ¿Sale? Una vez que la trabajadora o el trabajador sexual ya prestaron el servicio. ¿Sale y vale? También surgieron debates entre dirigentes europeos sobre un posible boicot de Estados Unidos por discrepancias con decisiones políticas. Ya la OTAN no es lo que Estados Unidos esperaba, ya no hay 100% aliados, ahí muchos se le han volteado. Respecto al impacto climático, al ser el primer mundial en expandirse a 48 equipos y abarcar todo el continente, se ha criticado a la FIFA por el gran gasto energético, las toneladas de dióxido de carbono que se va a generar en razón de los traslados aéreos de los aficionados. México muestra mucha apatía e indiferencia dado el pésimo desempeño de nuestra selección, dudando que se pueda pasar de la primera fase. Eh, yo también dudo en mi selección. Pero miren, no todos los días somos tercera sede de un campeonato mundial de fútbol. ¿Sale? Vida solo hay una. Disfrutemos la inauguración, disfrutemos los partidos del país que quieras ver. A lo mejor Noruega no tiene un fútbol elegante, pero a mí me gusta la playera de Noruega y me gusta mucho su cultura. Por cierto, ¿ya viste el video que nos dedicó Suecia? Está muy bonito. No te lo voy a describir porque no te quiero echar a perder la sorpresa. Está aquí tu servidor con la ayuda de la inteligencia artificial, con el Pique, Juanito 70 y las mascotas de este mundial. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Permítanme leer lo que tenemos el chat. Me disculpo por haberme explayado. Sí, Feliz Día yo de la creo Marina. que le agradezco mucho, pero sí vamos a cerrar comentándole que pues sí, que feliz Día de la Marina, usted que está tan cerca del derecho marítimo. Y si gusta, doctor Máximo, gracias por los comentarios, pero ya no podemos efectuarlos. Doctor Máximo, Perdóneme, si gusta doctora. cerrar, Nada más, felicidades. Y sí, fue muy extenso, pero muy, muy grato, un buen fuera de arranque. lo normal.
Gracias, gracias, Rubén. Gracias, Guadalupe. Cortémosle porque sí, es la primera vez que nos extendemos casi 2 horas, pero el interés fue completo. Nadie se fue del chat. Claro, Gracias claro, a y todos. pues cerrando, pues muchísimas gracias. Hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al maestro Rubén Oscar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema del Mundial de Fútbol como instrumento político y económico. Lo firma el doctor Octavio de la Torre, la maestra Daniela, y pues gracias por darnos este arranque de junio y de mes de mundial. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y disculpen, si me explayé demasiado. Espero No, que no, haya sido no. de su agrado. Sí, Felicidades, Rubén, Gracias, felicidades. doctor. Gracias, gracias. doctora. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, excelente noche, fuerte abrazo. Igual, bye Bendiciones. bye. Adiós, adiós. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.